Estamos aquí, anhelamos estar aquí, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Padre precioso. Necesitamos poder tener esa comunión con Él, poder alabarle, adorarle. No hay nada más hermoso y bonito poder adorar a nuestro Dios, hermanos. Así es. Amén. Hermano, le pido que abra su Biblia en Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Gloria a Dios. Epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 16. El tema de esta noche, hermanos, es la oración eficaz. Aleluya. Si lo quieren, hermano, me dan fuertemente. Amén. Y damos lectura a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Una vez más, hermano, lo leemos: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cerramos los ojos y oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, una vez más venimos delante de su presencia, Señor. Venimos pidiendo que sea usted que nos edifique, que sea usted que nos instruya por medio de su palabra, Señor. Ayúdanos a poner atención, Señor. Denos entendimiento y sabiduría para que podamos entender, Padre Santo, este mensaje que hoy, esta noche, ha de traer para cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos a poner atención y sobre todo que su palabra haga esa obra maravillosa en cada uno de nuestros días. Espíritu Santo, sea usted tomando el control, sea usted ministrando nuestras vidas, ya que sabemos que usted tiene el poder para cambiarnos, para transformarnos por medio de su palabra, Señor. Pero ellos pedimos que sea usted quien hable en esta noche, Señor. Hágame un instrumento suyo, una herramienta suya, Señor, para que todos podamos aprender de esta maravillosa palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo pedimos para Dios. Le damos las gracias. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. La oración eficaz, hermanos. Sabemos, hermanos, de que todos debemos tener una comunión con Dios. Amén, y esa es la oración, hermanos. Señor, tener aleluya. una comunión y relación con nuestro Dios. Claro que sí, aleluya. La epístola de Santiago, hermanos, dice en esta frase, hermanos, que leíamos últimamente, que decía: la oración eficaz del justo puede mucho. Esta frase, hermanos, debería de motivarnos a nosotros a orar cada día más, a tener más comunión con nuestro Dios. Así es. Porque la voluntad de nuestro Dios, hermanos, en la voluntad de Él está escuchar nuestro clamor. Porque por medio de nuestra oración, hermanos, Dios cambia el mundo, Dios cambia la persona. Por medio de nuestras oraciones, hermanos, Él nos cambia, nos transforma, y así el mundo va cambiando, hermanos. Por ello, esta frase, hermanos, es muy importante. Que hay algo muy importante que dice que la oración eficaz del justo, dice. O sea, que quiere decir, hermanos, que nosotros, hermanos, debemos de estar bien con nuestro Dios, para que podamos acercarnos a Él, para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas, hermanos. Debemos de llevar una vida agradable con Él. Por ello, hermanos, porque no es posible, hermanos, que una persona del mundo se acerca a Dios y que ore a Él y que Él va a responder. Si anda mal, no lo puede hacer, hermanos. Puede orar, pero su oración no será escuchada por Dios, porque Dios solo escucha la oración de aquella persona que es justa, que es agradable delante de su presencia. Por ello, hermano, esta oración debería de motivarnos a usted y a mí a que cada día más oremos más, ya que en esta epístola de Santiago, hermanos, Santiago lo que nos está hablando al final de este capítulo, de esta epístola, hermanos, desde el versículo 13 nos viene diciendo y dice: si hay sufrimiento en la iglesia, que se haga oración.
En el versículo 14 dice, si hay enfermedades, que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. Y en el versículo 15, hermano, nos describe los resultados de la oración. Y dice, la oración de la fe restaura al enfermo y el Señor los levantará. Si ha cometido pecado, les serán perdonados. Lo que Santiago nos está diciendo, hermanos, de que cuando hay problemas en la vida del creyente, de los hijos de Dios, lo que debemos de hacer es orar. Así es. Porque orar es como Dios nos ayuda, hermanos. Orar es lo que nosotros debemos hacer cuando tenemos necesidades, cuando tenemos problemas. Y la verdad, hermano, aquí el Santiago lo pone en práctica en este versículo que acabamos de leer, hermano, y que decía, confesaos, dicen, vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y aquí, hermano, le agrega lo que es como, la vincula como una promesa, dice, y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Así que, hermano, si hay una gran verdad de que nosotros como hijos de Dios, como cristianos que somos, hermanos, tenemos necesidad. Así es, Señor. Tenemos grandes necesidades. Amén. Y nosotros necesitamos de alguien que lo pueda hacer todo. Sí, Señor. Y esa persona que lo puede hacer todos es nuestro Dios. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por ello, hermanos, es necesario que usted y yo cada día más seamos personas de oración. Amén. Personas, hermanos, de que podamos tener ese poder, porque la oración es un poder que Dios nos ha dado. Y es una herramienta, hermano, maravillosa, porque con la oración, hermanos, prácticamente podemos hacerlo todo. Si nosotros llevamos una vida agradable con nuestro Dios y somos personas de oración, hermanos, vamos a lograr muchas cosas. Porque Él, hermano, Dios es grande en misericordia y nos va a ayudar. Y Él responde. Y lo maravilloso, hermano, es que Él mismo nos ha dado esta herramienta. Y es gratis, hermano, está al alcance de todos. De todo aquel que quiera cualquier cosa, hermano, lo único que necesita es orar. Pero aquí, hermano, Santiago, a lo largo de este capítulo, hermano, a lo largo de esta epístola, Santiago nos viene hablando de la oración y nos hace el llamado a que oremos, pero también nos dice, hermanos, cómo es que debería de ser una oración eficaz. Primeramente, hermanos, vamos a leer en el capítulo 1, versículo 5, y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Lo que Santiago nos dice primero, hermanos, que lo que debemos de pedir es sabiduría. Debemos de usar la oración, hermanos, para obtener de Dios un atributo que le pertenece a Él, la sabiduría. Y aquí la palabra de Dios nos dice que si nosotros estamos faltos de sabiduría, que le pidamos a Dios, porque en su voluntad de Él está que nos puede dar. Si usted y yo, hermanos, necesitamos sabiduría, lo que debemos de hacer es pedírsela a Él. Y Él está abierto y a concedernos si nosotros le pedimos sabiduría. De hecho, hermanos, nosotros conocemos a un rey muy conocido, que es el rey Salomón. Él pidió sabiduría y Dios se la dio. Y él fue una persona, hermanos, tan lleno de sabiduría que no ha existido otra persona como él. Lo dice también la palabra de Dios. Pero lo importante es, hermanos, que usted y yo, si necesitamos sabiduría, que se la pidamos a Dios. Porque también, hermanos, la sabiduría la vamos a utilizar para hablar con Dios, para platicar con Él. Porque nosotros, hermanos, sabemos que tenemos que tomar decisiones correctas. Pero si pedimos, hermanos, y si hablamos, hermanos, cosas que no tienen sentido, entonces no vamos a hacer nada, no vamos a lograr nada. Por eso es importante, hermanos, de que nosotros, cuando tomemos decisiones, debemos de tomarlas con sabiduría. Amén. Cuando queramos hacer algo, debemos de pedirle sabiduría a Dios para hacer lo correcto, para que no nos equivoquemos. Pero el problema es eso, hermanos, que nosotros necesitamos de algo, tenemos necesidad de algo y rápido corremos a Dios. Y es bueno que corramos a Dios cuando tenemos necesidad.
Pero muchas veces, hermanos, corremos y corremos y que se nos olvida pedir con sabiduría. Y lo primero que se nos viene en mente le pedimos a Dios. Y por eso, hermano, muchas veces Dios nos responde, porque Él lo sabe todo y Él sabe de qué tenemos necesidad. Así es. Y muchas veces, hermanos, no responde porque quizás no tenemos necesidad de eso que le estamos pidiendo a Dios. Por eso le digo, hermano, para todo debemos de pedir con sabiduría. Pidámosle sabiduría a Dios para que podamos orar con sabiduría. En Efesios, hermanos, capítulo 1, versículo 17 nos dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. También, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, el Señor que Dios nos puede conceder de su Santo Espíritu si se lo pedimos. Eso lo dice, hermano, en Lucas capítulo 11, versículo 13. Y dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Ahí está bien claro, hermano. Si nosotros necesitamos algo, necesitamos sabiduría, Dios nos lo va a dar. Así es. Si nosotros también queremos de su Santo Espíritu a nuestro Dios, también Él nos va a dar. Así que, hermanos, lo único que tenemos que hacer es pedirle a Dios. Y esto es lo principal que debemos de pedir: sabiduría y de su Santo Espíritu, para que nosotros podamos, hermanos, hacer bien las cosas, para que nosotros, hermanos, podamos pedir como debe de ser. Santiago, en el capítulo 3, versículo 17 nos dice, hermanos: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago describe la sabiduría de Dios, como lo dice aquí, la sabiduría que es de lo alto. Y esa sabiduría, hermanos, solamente Dios la tiene. Y lo bonito, hermano, que aquí Santiago la describe de una forma muy maravillosa y dice que es primeramente pura, después dice que es pacífica, después dice que es amable, después dice que es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, sincera. Esta es una sabiduría, hermanos, verdaderamente que viene de parte de Dios, porque no hay hombre que tenga sabiduría como Dios la tiene, porque la sabiduría es de Dios. La sabiduría viene de nuestro Dios. Así que si nosotros tenemos necesidad de sabiduría, hermano, pidámosla a aquel que la tiene, a nuestro Dios, porque a Él le pertenece esa sabiduría. Así hizo, hermano, un rey que era el rey Josafat. En un momento él sintió que no podía hacer nada. Él reconoció que no podía hacer nada, se sentía como amarrado de pie y mano, no podía hacer nada. ¿Y qué fue lo que hizo él? Pidió a nuestro Dios y él pidió sabiduría para actuar. Lo mismo debemos de ser nosotros, hermanos. Cuando nosotros no hayamos salida a nuestros problemas y dificultades, debemos de tranquilizarnos y pedir sabiduría a Dios. Porque la sabiduría, hermanos, a nosotros nos va a dar tranquilidad. Tranquilidad, ¿por qué? Porque sabemos de que vamos a actuar bien y sabemos que vamos a salir bien, porque le estamos pidiendo a Dios que nos ayude. Después, hermanos, Santiago nos dice, para tener una oración eficaz, nos dice en Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago nos dice, hermanos, de que a nuestra oración, para que sea eficaz, debemos de agregarle fe, porque sin fe, hermanos, no vamos a obtener nada. Y Dios desea que nosotros le pidamos con fe. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe da seguridad de lo que estamos pidiendo. La fe, hermanos, hace posible que nuestras oraciones sean escuchadas. La fe hace, hermanos, que nuestras oraciones sean respondidas por nuestro Dios.
Porque no es posible, hermano, que nosotros nos acerquemos a Dios teniendo grandes necesidades, pero nos acercamos no creyendo que Él nos va a contestar. Nos acercamos no con aquella inseguridad, que a saber si Dios me va a responder, que a saber si Dios me va a querer ayudar. No es esa manera de la cual debemos de orar, sino que vamos a pedir con fe, con la seguridad y certeza que Él va a responder. Amén, aleluya. Con la seguridad y certeza, hermanos, de que Él nos va a ayudar. Sí, Señor. Porque eso es lo que a Dios le agrada. A Dios no le agrada, hermanos, que nosotros nos acerquemos y que comencemos a orar, pero hay inseguridad en nuestro corazón, hay inseguridad en nuestra mente, y de esa manera de ser a Dios no le gusta. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, es el Todopoderoso. Así es. Para Él no hay nada imposible. Aleluya. Es más, hermanos, a Él nada le cuesta hacer las cosas. Para Él son fáciles hacer todas las cosas. Por ello, hermanos, a Dios no le agrada que nosotros nos acerquemos con aquella inseguridad. Por ello, debemos de poner fe a nuestras oraciones. Así es. Con aquella, hermano, con aquella seguridad de que sí, Dios nos va a responder. Amén, aleluya. Dios nos va a ayudar. Gloria a ¿Sí? Dios. Así como un hijo, hermanos, le pide a un padre. Nosotros cuando fuimos hijos y queríamos algo, un ejemplo sería, hermano, un sorbete. Papá, yo quiero un sorbete. ¿Y por qué le pide al papá? Porque él sabe que le va a dar. Porque está seguro que se lo va a dar, pues sin reproche, hermanos. Por ello, hermano, con aquella seguridad, con esa seguridad, debemos de acercarnos nosotros a nuestro Dios. En Mateo, hermanos, capítulo 11, versículo 24, nos habla de este mismo tema. Y dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí está bien claro, hermanos. Y nos dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si nosotros no creemos, hermanos, entonces nuestra oración no va a ser respondida, no va a ser escuchada. Nosotros, hermanos, debemos de orar con fe, con aquella seguridad que Dios va a responder. Y a la verdad, hermanos, sabemos que Dios es tan misericordioso y nos ama tanto que Él nos responde. Aún cuando somos rebeldes, hermanos, Él responde. Y Él nos da de lo que nosotros queremos. Y nos sigue diciendo Santiago, hermanos, versículo Santiago 4:2, para una oración eficaz. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Esta es otra cosa, hermanos, que muchas veces tenemos necesidades, pero no pedimos. No pedimos, porque muchas veces decimos, es que Dios ya sabe de qué tengo necesidad. Él lo sabe, y no oramos. Y eso, hermano, me sucedía a mí en estos últimos días. Tengo un testimonio que tengo que dar, hermano, sobre que Dios me ha ayudado. Y le decía que venía con dolores en mi espalda. Y yo decía, Dios me va a ayudar, Dios me lo va a quitar, Él ya sabe. Pero no oraba por él. No oraba y así, hermano. Y sí, se me va a quitar. Yo sé que Dios sabe que yo tengo este dolor y me lo va a quitar. Pero no oraba por eso. Entonces, hermano, no sé, en alguna de las predicaciones me acordé de las palabras del hermano Díaz, que también él había pasado por eso. Entonces me acordé, hermanos, y dije, tengo que orar. Porque si no oro, Dios no me va a conceder lo que yo quiero. Dios no me va a dar lo que yo quiero. Dios no me va a dar la sanidad que yo necesito. Por eso yo necesito pedirle a Dios. Necesito pedirle a Él. Porque yo tengo una necesidad. Y si yo no pido por esa necesidad, Dios no me la va a dar. Por lo tanto, hermanos, dice aquí Santiago, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Está bien claro, hermano. Muchas veces tenemos grandes necesidades,
pero nosotros, hermanos, no pedimos. Y muchas veces lo que sucede, hermanos, es que oramos una vez y ahí ya no oramos más por lo que tanto queremos. Menguamos, hermanos, y ya no seguimos orando por aquello que necesitamos. Supóngase, hermanos, que necesitamos una casa. Necesitamos una casa. Dios ya sabe que yo quiero una casa. Yo oro y ya se la pedí a Dios y todo. Pero si no somos constantes en esa oración, hermanos, Dios no lo va a dar. Porque lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros, hermanos, tengamos esa comunión con Él, que platiquemos con Él y que le digamos: Dios, yo necesito de esto, yo necesito que tú me ayudes con esto. Que tengamos esa comunión con Él. Y que no es que le estemos recordando a Él, sino que, hermanos, es que le estemos exponiendo todas nuestras necesidades a Él. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es el único que nos puede ayudar. Y Él agrada cada vez que nosotros nos acercamos, hermanos, y diciéndole que es la única persona que nos puede ayudar en el mundo. Porque Él lo puede todo, Él lo puede hacer todo. Y es porque Él es el Todopoderoso, hermanos, y no tenemos duda de que Él va a responder. Por ello, hermanos, si tenemos necesidades, lo que debemos de hacer es siempre, hermanos, pedir por todas aquellas. No dejar ninguna fuera. Pedir por todas aquellas necesidades que tenemos. Y si nos sigue diciendo Santiago, hermanos, capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Otras cosas o errores que cometemos, hermanos, es que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Muchas veces, hermanos, pedimos cosas que no necesitamos, que no tienen nada que ver con Dios. Y en la verdad, hermano, usted y yo, como decía, debemos de pedir con sabiduría. Y si algo pedimos, hermano, es para glorificar a nuestro Dios, para darle la gloria a nuestro Dios. Si necesitamos de algo, hermano, lo vamos a pedir, pero siempre y cuando tenga que ver algo con nuestro Dios, ¿sí? Para darle la gloria a Él, para exaltarlo a Él. Por eso, hermanos, tenemos que pedir. No tenemos que pedir mal. Porque si pedimos mal, hermano, entonces no vamos a recibir. Porque sabemos que Dios lo sabe todo. Y a la verdad, Él sabe de qué tenemos necesidad. Y si no recibimos es porque estamos pidiendo mal. Algo estamos haciendo mal. Por lo tanto, hermano, usted y yo debemos de analizar bien lo que estamos pidiendo y así, hermano, buscar verdaderamente pedir con sabiduría. Porque si nos equivocamos, entonces vamos a esperar y a esperar, hermanos, y no vamos a recibir. Por ello es necesario que si pedimos, que pidamos bien, no pidamos mal. Por ejemplo, hermanos, si pedimos que Dios nos dé un carro, Él lo puede dar. Él lo puede dar para los que no tenemos. Para los que tienen, les puede dar uno más grande, un poco más grande, más cómodo, ¿sí? Pero Él lo puede dar. Pero lo que le quiero decir, si se lo pedimos, hermanos, imagínense, Él nos va a dar el carro y ya no vamos a venir a la iglesia. Entonces Dios ya sabe de que si Él no nos da eso, nos vamos a alejar. Por lo tanto, ahí estamos pidiendo mal. Pero si nosotros decimos, hermanos, Señor, yo necesito un vehículo para poder llegar a tiempo en el culto, para estar antes al culto, para darte la gloria y la honra a usted. Entonces, hermano, Dios lo va a hacer. Y eso está comprobado, hermano. Se lo digo ¿por qué? Porque yo en un tiempo yo trabajaba hasta allá por Ferrer y yo no podía venir a los cultos porque había gritado. Y yo le decía al Señor, necesito de algo que tú me ayudes para poder llegar a tiempo a los cultos. Necesito de un vehículo. Y me proveyó de una moto. Y ni siquiera la compré porque fue mi jefe quien me la dio. Entonces imagínense, hermano, qué tan maravilloso Dios. Pero la verdad, debemos de cumplirle. Si le pedimos algo y para hacer algo, hermano, también debemos de cumplirle. Porque si no, luego también nos lo va a quitar. Por lo tanto, hermanos, usted y yo debemos de pedir bien. Y si decimos, para esto lo voy a utilizar, para eso lo vamos a utilizar. Y debemos de cumplir, hermanos. Así que, si no pedimos bien, hermanos, no vamos a recibir.
Santiago, hermano, nos sigue hablando de cómo es una oración eficaz en el capítulo 5, versículo 13. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Use la oración como un poderoso antídoto para ir en contra de la aflicción. Cuando nos encontramos afligidos, hermanos, esta es la solución: orar a nuestro Dios. Cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos deprimidos, cuando nos sentimos atribulados, hermanos, lo mejor que podemos hacer es orar. Así Es orar a nuestro Dios. Porque cuando nosotros oramos a Dios, hermanos, descargamos todas nuestras cargas en Él. Sí. Todo lo ponemos en Él. Y entonces es ahí, hermano, donde Dios nos ayuda. Dios es tan maravilloso, hermano, que Él nos ayuda. Si estamos afligidos por algo, hermanos, lo único que podemos hacer es correr a los pies de nuestro Dios y orar con Él, platicar con Él, ¿sí? Y ahí, hermanos, usted verá de que después de orar se va a sentir mejor, se va a sentir más tranquilo, va a haber paz en su corazón, va a haber seguridad de sí mismo. Por ello, hermano, así es importante, y Santiago nos dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Sí? Es lo que debemos de hacer, hermanos, para nuestras tribulaciones, problemas y todo aquello que nos hace sentir mal, hermanos. Lo único que debemos de hacer es orar. Porque la oración, hermanos, no solamente es para que pidamos, sino que también, hermanos, para que usted y yo nos sentamos bien, para que nos sintamos fuertes espiritualmente, para que nos fortalezcamos espiritualmente. Para eso también nos sirve la oración, hermanos, no solo para pedir, sino que también para fortalecer nuestro espíritu, para crecer espiritualmente, para que nuestra mente sea renovada, hermanos. Para todo ello les sirve que nosotros oremos, hermanos. No solo es para pedir, porque nosotros a la verdad estamos necesitados de muchas cosas, pero principalmente usted y yo debemos de pedir por aquellas cosas que son espirituales, por nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual, que Dios nos dé entendimiento para que podamos entender mejor su palabra, para que nuestros ojos sean abiertos, hermanos, y que nosotros podamos ver las cosas como Él las ve. Pedir por esas cosas espirituales es lo primero que debemos de hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros, nuestro interés y nuestro anhelo es, hermanos, primeramente debe de ser el reino de los cielos. Y todo lo demás Dios se va a encargar. Dios se va a encargar de suplir todas nuestras necesidades. No dejemos, hermanos, de que las tribulaciones, hermanos, nos alejen de Dios. Porque eso es lo que hace muchas veces, hermanos. Estamos afligidos por algo y nos ponemos tristes, nos deprimimos, y lo primero que hacemos es no venir al culto, no ir a la iglesia, porque me siento mal, porque el problema que tengo me ha dado dolor de cabeza, me ha quitado los ánimos y no me deja ir al culto. Por ello, hermanos, cuando nos sentamos así, es de doblar rodillas, orar a nuestro Dios y pedirle fortaleza. La misma palabra de Dios nos dice que en Cristo lo podemos todo, porque Cristo es nuestra fortaleza. Todo lo puede en Cristo, dice la palabra de Dios, que nos fortalece. Por ello, hermanos, si estamos afligidos, atribulados, emproblemados, la oración es la solución. La oración es la solución. Así que, hermanos, usted y yo sigamos adelante, no permitamos que nada de este mundo nos quite esa paz y ese gozo, sino que, hermanos, para todo Dios nos da la solución. ¿Se ha fijado que Dios para todo nos da la solución? A la verdad, hermanos, usted y yo lo único que tenemos que hacer es obedecer. Y aquí Santiago nos está diciendo, hermanos, qué es lo que debemos de hacer para que tengamos una oración eficaz. ¿Qué significa tener una oración eficaz, hermanos? Tener la seguridad de que Dios va a responder, tener la certeza de que Él va a orar en nuestras vidas. Esa es una oración eficaz. Y así Santiago nos sigue hablando, hermanos, del capítulo 5, versículo 14. Dice: y la oración de fe salvará al enfermo,
y el Señor lo levantará, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 15 y 16 también, hermanos. Así que para las enfermedades, hermanos, el orar es lo principal. ¿Sí? Aquí dice, hermanos, si hay enfermos en las iglesias, que los ancianos oren por los enfermos y ellos serán sanados. Y no solamente, hermanos, vamos a recibir sanidad, sino que también dice, nuestros pecados serán perdonados. Confesados nuestros pecados unos con otros, dice, y nuestros pecados serán perdonados, hermanos. Así que la oración, hermanos, es poder para nosotros, porque nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida. Nos ayuda con nuestras áreas físicas, hermanos, pero también espirituales. Y es lo maravilloso, hermanos, porque nosotros tenemos necesidad del perdón de Dios. Tenemos necesidad que nuestros cuerpos sean sanados. Y todo eso lo podemos lograr, hermanos, siempre por medio de la oración. Imagínense que tanto poder tiene la oración. Y eso, hermano, lo tenemos todo. La oración está al alcance de todos nosotros. Lo único que debemos de hacer es acercarnos a nuestro Dios y orar con Él, platicar con Él, tener comunión con Él. Es lo único que debemos de hacer. Pero es lo que muchas veces, hermano, el cristiano falla. No le gusta orar. No le gusta doblar rodillas. No le gusta buscar tener comunión con Dios. Imagínense, hermanos, qué tantas cosas podemos lograr si fuésemos personas de oración. Imagínense el poder que pudiéramos tener, hermanos, si fuéramos personas de oración. Se recuerda de aquellas personas, siervos de Dios, que están desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hermanos. Personas que hicieron descender fuego del cielo, hermanos. Personas que hicieron que el mar se separara en dos. Personas que hicieron que se parara el sol, hermanos. Todo eso fue logrado, hermanos, por medio de la oración. Se imagina tal magnitud que tiene de poder la oración. De ese tipo de personas, hermanos, deberíamos de anhelar ser nosotros. Porque la oración, hermanos, verdaderamente tiene poder. No hay duda, hermanos, no lo dude, que la oración tiene poder. La oración es un poder que Dios nos ha dado a nosotros. Y si la tenemos, hermano, aprovechemos. Aprovechemos esa herramienta que Dios nos ha dado. ¿Sí? Aprovechémosla, hermanos. Sigue diciendo el apóstol Santiago, hermanos, capítulo 5, 17 y 18. Y otra vez dice, es lo que le decía, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aquí, hermanos, nos hace referencia cuando Elías oró para que hubiera sequía en la tierra. Y así fue, hermanos. Elías oró fervientemente, o sea, lleno del Espíritu Santo, hermanos. Eso es orar fervientemente, ser lleno del Espíritu Santo, para que Dios, hermanos, responda a las oraciones, hermanos. Cuando usted y yo oramos fervientemente, Dios sin duda contesta nuestras oraciones. ¿Por qué, hermanos? Porque aquella persona que ora con fervor, hermanos, significa que está bien con Dios, que lleva una vida agradable con Dios. Y Él se agrada, hermanos, con aquellas personas que le agradan a Él, que se esfuerzan por llevar una vida agradable delante de Él. Por ello, hermanos, así de necesario es que usted, hermano, que usted y yo oremos más. Que esta palabra que Santiago nos está dando, hermanos, sea motivo para que usted y yo queramos ser personas de oración. Usted no quería ser, hermano, no quisiera ser como Elías. Aquella persona, hermano, que hizo descender fuego, que hizo que la lluvia no caera.
y que después volvió a orar y la lluvia cayó. Imagínense, hermanos, de ese tipo de personas. En una ocasión dice que Jesús había mandado, hermanos, a unos discípulos a predicar, hermanos, y ellos no pudieron echar fuera a los demonios, hermanos. ¿Y por qué no lo hicieron? El mismo Jesús les dijo que eso se hace con ayuno y oración. ¿Por qué? Porque ese es el poder que Dios nos da por medio de la oración para poder hacer las cosas, hermanos. Así que usted y yo, hermanos, recordemos que tenemos un enemigo que anda ahí en todo momento, ¿sí? Y por ello debemos de estar preparados, porque el enemigo nos va a atacar, hermanos. Y como siempre nos dice el pastor, usted y yo debemos de andar preparados, hermanos, para pelear contra el enemigo. Porque en cualquier momento, hermanos, podemos encontrarnos con una persona que esté, hermanos, que esté endemoniada, hermanos. Y si no estamos preparados, hermanos, vamos a dar lástima verdaderamente. Así que, hermanos, usted y yo debemos de estar preparados. ¿Y cómo vamos a estar preparados? Orando constantemente, preparándonos para en ese momento, hermanos. Cuando oremos, hermanos, tenemos que orar por ese tipo de situaciones. Que Él nos prepare, nos dé la capacidad, hermanos, que nos dé la fuerza, la fortaleza para enfrentar al enemigo en todo momento. Porque si no, hermanos, el enemigo va a tomar territorio en nuestras vidas. Y eso no lo debemos de permitir. Así que usted y yo, hermanos, debemos de estar siempre, hermanos, teniendo constantemente en comunión con nuestro Dios. Santiago nos ha dicho esto. Y nos ha dicho, hermanos, que nosotros necesitamos primeramente sabiduría para poder orar. Nos ha dicho, hermanos, que pidamos con fe. Nos ha dicho que si no recibimos es porque no pedimos. Y se nos ha dicho también, hermanos, que muchas veces pedimos mal. Y si en algunas ocasiones estamos afligidos, hermanos, que debemos de orar más. Y si que estamos enfermos, hermanos, y necesitamos del perdón de Dios, basta con que nosotros oremos a nuestro Dios y Él nos va a ayudar. Y si queremos ser personas así como el Antiguo Testamento, como Elías, hermanos, y otros siervos de nuestro Dios, también debemos de seguir orando, porque la oración es poder para nosotros, hermanos. Solo imagínense, hermanos, de que nosotros cada vez que terminemos de orar, hermanos, que podamos sentir, hermanos, esa seguridad de que nada va a poder con nosotros, porque Dios está con nosotros. Aleluya. Y Él nos va a ayudar, hermanos. Gloria a Dios. Así que yo le invito, hermanos, a que seamos personas de oración, que no menguemos en la oración, porque la oración para usted y para mí es muy importante. Somos hijos de Dios y debemos de estar siempre en comunión con nuestro Dios. Porque si no hay comunión con Dios, entonces, hermanos, vamos a perder, porque nosotros somos los que perdemos. Dios ya lo tiene todo. Y usted y yo tenemos necesidad. Y si tenemos necesidad, hermanos, busquemos al que todo lo puede dar, a nuestro Dios. Así que, hermanos, yo le invito a que sigamos orando. No nos cansemos de orar, porque Dios nos va a ayudar siempre que busquemos de su presencia. Cerremos nuestros ojos, hermanos.